Hola, yo soy Ángel Tobar y el día de hoy vamos a hablar, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer entre un análisis, una plática sobre una obra literaria que se llama Operación Masacre. Operación Masacre que es de Rodolfo Walsh. eh, y quiero empezar mencionando que ese es un proyecto de literatura de primer semestre de Ciencias de la Comunicación. Y a lo largo de esta materia aprendimos muchísimas cosas, aprendimos sobre muchos géneros, pero sobre todo aprendimos sobre la historia de la literatura hispanoamericana, porque muchas veces solemos de alguna manera irnos por otro lado, irnos por un lado que no nos llega a gustar, ¿saben? O sea, este lado de que a lo mejor no te gusta que si leer, que si tantos autores tan clásicos que requieren de un lenguaje hiperculto y así. Sin embargo, esta clase en general fue muy buena por lo que significaba. Ahora, entrando con Rodolfo Walsh, bueno, les quiero dar un poquito de contexto. Obviamente no me aprendí su biografía, pero les voy a leer un fragmento. Y bueno, básicamente él es Rodolfo Walsh, que es un narrador, bueno, era un narrador y periodista argentino, que destacó con su singular y cultivador género policíaco. El caso de Rodolfo Walsh es uno de los más dramáticos en Argentina de los últimos años. Después de editar varias novelas con mucho éxito y de algunos escritos de no menor impacto como Esa mujer, comenzó a sentir la presión del peso de las responsabilidades en el orden personal que lo llevaron a adquirir un compromiso en la realidad social de su país y contra la devastación de los criterios de convivencia y de la solidaridad más elementales. Cuando yo leí esto, me remontó mucho a lo que hoy es el periodismo en México. El periodismo en México o sea, es un país muy peligroso para practicar periodismo, ya que sabemos de muchos periodistas que durante todo este año murieron. Solamente en marzo me parece que ya iban 22 asesinatos a periodistas que, como Rodolfo Walsh, investigaban sobre la verdad, sobre este género que es asombroso, que la verdad es que a mí me atrapó, el cual es el, este, el periodismo narrativo, ya que les platico un poquito, el periodismo narrativo básicamente te está contando, siempre quiere contarte la verdad, siempre va a buscar esta parte eh, de ser un poquito más como, ¿cómo se los puedo decir? De ser un poco más interesante, de ser la parte más interesante de esta narrativa, ya que si nosotros te contamos una historia de algo que pasó, pero a gran escala, la verdad es que no vas a tener interés. Sin embargo, eh, este ocupa muchas de las técnicas que se ocupaban antes, que se ocupaba, o sea, que todo aparte, o sea, toda la literatura se puede ocupar en el periodismo narrativo, con el propósito de contarte esa historia, con el propósito de que tú te intereses por esa historia. Entonces, por eso es que a mí me gustó, porque digamos que te cuenta como una especie de novela, pero también te está contando algo que pasó y algo que él no decidió callarse y que decidió hacer toda una investigación. Y es por eso que a mí me atrapó esta parte del periodismo narrativo y con Rodolfo Walsh pues lo tuve muy claro, ya que vamos a empezar a entrar en materia y justo con la primera pregunta que es ¿de qué trató la obra y qué género describe? Bueno, eh, la obra básicamente trata de la historia de unos fusilamientos de José León Suárez, que es un pueblo argentino. Sucedió el 9 de junio de 1956 y nos explica la forma en cómo llegó a esa noticia, porque obviamente Rodolfo Walsh pues ya era conocido, pero pues no tanto. Entonces, en cuenta, y yo se me hizo muy chistoso porque eh, se lo encontró en el bar. La motivación empieza porque
bueno, los fusilados, hay un sobreviviente. Este sobreviviente pues escapa, lo agarra la policía y lo empieza como lo salva, por así decirlo. Y se encuentra a Rodolfo en el bar y le empieza a contar todo. Empieza a decirle, oye, ¿sabes qué está pasando? Esto y esto y esto. Y necesito pues algo. Entonces este señor... Pero, entonces Juan Carlos Libraga, que es el fusilado que vive, pues es el encargado de dar pie a toda esta operación masacre. Y también tenía colaboradores. Bueno, se menciona a una colaboradora quien ayudó a hacer, no sé, temas de entrevista, a apoyar dentro del pueblo también. Y Rodolfo tuvo que cambiarse su identidad. Vean nomás el, el nivel que está presentando, o sea, el nivel de compromiso de querer realmente pues sacar una noticia, de sacar la verdad, de buscar la verdad. Rodolfo se tuvo que cambiar su identidad a Francisco Freire. Y la verdad es que me gusta mucho este tipo de historias porque realmente refleja mucho, nuevamente, lo que está haciendo es periodismo narrativo, entonces también puede ser, no sé, este género policíaco. eh, bueno, yo lo relaciono más con el género literario, habrá otros que con otro, pero yo lo relaciono con el periodismo narrativo. Entonces, eh, al ser un periodismo narrativo y al ser una historia tan impactante que definitivamente iba a hacer ruido, muchas editoriales se negaban a publicarlo. ¿No? Decían, no, es que cómo vamos a publicar eso, no, es que cómo vamos a hacer, eh, cómo vamos a hacer eso, cómo nosotros vamos a hacer eso. No, 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 porque aparte, desde hace mucho, pues obviamente se sabe que los criminales a veces controlan eso. Y no solo criminales, hablamos de políticos, hablamos de gente que está censurando este tipo de información siempre y que no se quiere que salga a la luz. Obviamente las editoriales iban a tener mucho problema, así como Rodolfo Walsh. Es por eso que a principio salió así como muy poquito, o sea, salió en casetas de periódico como en las partes de, así como las que vemos como en el Sol de Puebla o el Sol en general, las casetitas de periódico, ahí empezó a salir y no salió completo, hasta que alguien pues tuvo el valor de hacerlo. Por otro lado, ¿con qué corrientes las relaciono y por qué? Yo lo relaciono con el naturalismo, ya que ya que está evidenciando el comportamiento del ser humano y de una forma muy cruda. Ni siquiera está tratando de decir que era bello, que era, ni siquiera está utilizando figuras retóricas como para un símil, por ejemplo. No, no, no. O sea, nos está reflejando a la sociedad tal cual es, nos está reflejando una sociedad que mm, está llena de mucho, ¿cómo les digo? Eh, no sé si de mucho odio podré llamarlo, pero es esta parte en la que no podemos, no podemos ser, o sea, es como justo ahorita el del Mundial, ¿no? Los mexicanos en el Mundial siempre hacen algo y es justo este problema, porque a veces no sabemos realmente lo que está pasando, no sabemos lo que está sucediendo, pero empezamos a cuestionarnos. Y yo creo que el pensamiento de Rodolfo Walsh es ¿por qué la gente está haciendo esto? ¿Por qué la gente no dice nada? Y obviamente probablemente es un pueblo callado como la mayoría de los pueblos aquí en la Ciudad de o en Ciudad de México o en México en general. Eh, y es por eso que yo lo considero el naturalismo, porque realmente está evidenciando de una forma muy cruda cómo es el ser humano y cómo será por siempre, yo creo. Y hasta cierto punto, por cómo lo cuenta y yo como me lo imagino, la verdad es que yo siento que puede también caer un poquito en el paradigma fantástico, ya que obviamente no existen seres sobrenaturales. Lo que existe es todo lo que pasa, que no estamos acostumbrados. O sea, si algo pasara aquí en Puebla,
obviamente se sabría rapidísimo. No hay manera de que nosotros no sepamos. Entonces, se me hace que puede ser como este paradigma fantástico, ya que está normalizado, pero en los pueblos. Me refiero a todas las cosas que pasan, las cosas malas que pasan. Y como lo venía diciendo, los paradigmas fantásticos están normalizados porque pues el pueblo ya está acostumbrado a esta clase de cosas que pasen y que no se haga nada. Por eso yo dije, esto, si bien no es tal cual, no respeta ciertas cosas, no hay fantasía, sí está la parte de ser así como esta parte más cruda y normalizada de algo que no tendría que estar normalizado. Y justo contestando la pregunta, que es considerando la pregunta anterior, ¿cuáles son sus características estéticas? Y bueno, las características que presenta Operación Masacre creo que han influenciado particularmente en quienes piensan como en su escritura. Ahorita voy a describirlo, pero digamos que al ser un género que es el periodismo narrativo, este género periodístico en el que policíaco, si ustedes quieren llamarlo así, siento que su lectura siempre abre distintos registros, abre polémicas, abre distintas, no sé, tensiones de textos. Como lo dije, no se ocupan, no es un lenguaje hiperculto, o sea, cualquier persona lo puede leer, lo puede entender. No utiliza metáforas, el uso de figuras retóricas así muy exageradas no existen. Eh, y siento que puede investigar un poquito, creo que recae en una cosa que se llama literatura testimonial. Entonces, si bien parece, hasta cierto punto parece ficción, pues no lo es. O sea, es como esta parte, justo hilándola con la parte que es testimonial, pues también podemos ver que es un poquito más de ficción y deja a un lado las figuras retóricas. También, bueno, esto lo quiero reforzar con una cita que era: el doctor Huello aprendió y comprendió de entrada que ese es el punto crucial de su investigación, la hora en que se promulgó la ley. Nos habla como sobre la ley marcial, que era esta parte de que a los policías se les daba la ley marcial para hacer lo que ellos quisieran y sin castigo alguno. Entonces, vean cómo esto, incluso la narrativa, parece como omnipresente, omnisciente, perdón, y, y está redactando lo que está haciendo. Entonces, digamos que te está contando esta historia como si él fuera el omnisciente y estuviera en todos lados, pero a la vez es testimonial porque esto realmente pasó, no se lo está inventando. Entonces, yo creo que con Rodolfo Walsh podemos ver y podemos poner mucha atención en esa parte. Y para finalizar, empezar ya a terminar esto, dice que cómo se relaciona la obra con algún aspecto de la realidad social o histórica de Hispanoamérica. Y cuando yo empecé a leerlo y dije, esta parte de contar la verdad, contar lo que, cuando en un pueblo que no tiene voz, este tipo de cosas, dije, ¿dónde lo he escuchado? Y me acordé, dije, claro, cuando Hernán Cortés enviaba como las cartas hacia la corona, hacia su reporte, él pues decía, no, pues, o sea, él mentía a modo de que no se viera el monstruo que era. Pero Hernán Cortés, cuando otros autores empezaron a escribir como lo que de verdad estaba pasando, le dieron voz a quien no la tiene. En ese momento eran personas pues indígenas. Y ahorita son personas, bueno, en este momento son personas de un pueblo, son argentinos. Y eso es lo más importante, eh, que le dan, que le dan esta parte de la verdad. Entonces, sin duda, creo que eso fue lo que yo lo hilé, porque dije, Rodolfo Walsh bien puede funcionar como estos autores que le estaban contando la realidad de lo que era realmente Hernán Cortés. Entonces, yo creo que debido a la investigación, al riesgo de su investigación, pues obviamente
donde se presentan injusticias, se presentan fusilamientos, o sea, no lo puedo creer, o sea, yo de verdad me piqué con el libro porque dije, esto está interesante, o sea, está muy interesante esta parte y me gusta mucho que se le dé voz a quien no ha tenido la oportunidad de tenerla. Y por último, ¿qué fue lo que más me gustó de la obra? Yo creo que el hecho de ser periodismo narrativo me gustó. Disfruté leerlo, o sea, además es un libro pequeñísimo de 135 páginas, 135, 131, más o menos. Este, y es impresionante, de verdad. Me gusta mucho este tipo de el periodismo narrativo porque me gustó no solo lo que ha dicho, como de que me gustó que se le dé voz a quien no la tiene, sino la forma de contar historias. Eso se me hace una genialidad. O sea, la forma en cómo alguien dice, bueno, esto que es, de verdad es horrible, voy a hacerlo de una forma que no sea tan cruda y que además sea interesante. O sea, porque si yo te cuento, pues fusilaron a estos vatos en Argentina y ya. Pues dices, pues está chido. Pero si te digo, oye, fíjate que un señor visitó a Rodolfo Wells o se lo encontró en el bar y vamos hilando estas historias como si fuera una novela, te atrapa totalmente. Bueno, a mí me atrapó, ¿no? O sea, me atrapó esta parte de tantos asesinatos, de las injusticias, porque es algo que siento que en Latinoamérica todos nos podemos relacionar, todos podemos relacionarnos con, con las injusticias, con cosas que nos hemos callado por temor a que nos silencien de otra manera. Entonces, pues nada, yo creo que eso es lo que más me gustó de la obra. El género en general me gusta mucho. Y nada, pues yo soy Ángel Tobar, espero que este trabajo les haya gustado, este análisis. Y pues nada, muchísimas gracias y de verdad les recomiendo que lean a Rodolfo Waltz, que lean Operación Masacre. Y si tienen más curiosidad, léanse Aquí no es Miami. Ese también es un librazo. Así que vámonos.